Bienvenidos al Foro Profesionales de la Salud. Hoy disfrutarán de la presentación del Dr. Gustavo de Vivero. El doctor Gustavo de Vivero. El doctor Gustavo de Vivero se encuentra en la ciudad de Cali en este momento. Es un médico anestesiólogo muy prestigioso, cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en anestesiología y subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, y así como en células madre, terapia neural y ortomolecular. Con más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en el área de la cirugía plástica. La ponencia que él quiso compartir muy amablemente hoy fue: ¿qué es realmente el COVID-19 y qué es el glutatión? Gracias, doctor Gustavo. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. De verdad, qué alegría me da compartir con una sala tan selecta, 348 personas. Hoy vengo con ustedes a compartir algo sencillo de lo que nos está tratando en la actualidad. Un tema actual, un tema que nos atañe mucho, y es el coronavirus. De hoy en adelante llamémoslo el da vida. Nada con él. Pero vamos a conocer un poco qué es lo que pasa en nuestro organismo. Yo quiero compartirles a ustedes, para entrar un poco ya en el tema, Adriana ya les presentó de dónde vengo, cómo vengo y todo eso. Estoy radicado aquí en la ciudad de Cali desde hace más de 30 años y de pronto compartiendo un poco con ustedes de por qué precisamente una de las cosas que más me encanta es el glutatión, como antioxidante, como antiinflamatorio y todo eso. Yo tuve un proceso hace como 5 años de inflamatorio, de hiperreactividad pulmonar, del cual entré en esas partes que ustedes escucharon en mi currículum, de todo lo que tiene que ver con medicina integrativa, que la verdad me encanta. Es una forma diferente de cómo uno tener herramientas para apoyar y darle a nuestros queridos pacientes para mejorarles su estilo de vida, su calidad de vida. No somos salvadores, no sanamos, pero sí qué satisfacción nos da cuando encontramos una herramienta que podamos prolongarle la vida al paciente, y no solamente esa prolongada de vida, sino en mejor calidad de vida, con un estilo de vida mucho mejor, con energía, con suficiente modo para sobreponerse ante las adversidades que nos atañen. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, es el glutatión. Quiero compartirles con ustedes la pantalla. El glutatión, un poco de historia, que es el glutatión, es un tripéptido conocido ya desde 1935 para acá, pero ahorita les cuento un poco de la historia, de dónde viene y cómo viene. Tripéptido, ¿qué significa? Es compuesto por 3 aminoácidos, ¿no está? Es un aminoácido, es un tripéptido compuesto por 3 aminoácidos, del cual se produce dentro de nuestro organismo, con unas funciones importantes para... Más adelante les explico la función de vida. En sí, sin el glutatión no hay vida. Sin oxígeno no hay vida. Sin el oxígeno, sin la alimentación, y principalmente sin el glutatión no hay vida. Entonces, un poco de historia. Por allá por 1888, Joseph Rey Paide lo llamó filotión, porque lo encontró en las levaduras y todo eso en las plantas. En 1921, Hodgkin en Cambridge propuso que se trataba de un dipéptido compuesto por glutamato y cisteína, y de allí se conoció con el nombre de glutatión. Más adelante, hasta 1935, Hamming y Mead describieron la estructura química ya como un compuesto tripéptido como se conoce ahorita.
En 1980, Meister y colaboradores duraron más de 30 años para llegar allá porque se abandonó un poco la cuestión del glutatión en cuanto a porque se sabía muy poco de ello, pero se abandonó las investigaciones científicas hasta 1980, cuando Meister y colaboradores lo contribuyeron con el entendimiento de las funciones fisiológicas como la parte de supervivencia celular. Y hacia esa misma época, Gustavo Bonos y Patricia Conchave aíslan entonces más, conociendo el glutatión de dónde viene, aíslan y consolidan la cisteína como ese precursor del glutatión. Más adelante les explico un poco de cuáles son esos tripéptidos. En 2008, Lou Montagnier, una de las cosas más importantes que uno ve con el glutatión, Lou Montagnier, premio Nobel de Medicina, tuvo mucho que ver con el glutatión, con ese donador de cisteína, porque lo utilizó, ese premio Nobel de Medicina, por haber descubierto el virus de la inmunodeficiencia humana en 1983 y ganador de ese premio Nobel en el 2008. Él lo utilizó en sus pacientes de SIDA, prolongándole la vida, precisamente porque una de las funciones del glutatión es fortalecer ese sistema inmune. En 2011, Bruce Bailey, que fueron un premio Nobel compartido de medicina, esto es muy importante para el desarrollo de la medicina y el desarrollo del proceso inmunológico que nos atañe. Descubrieron ellos, Bruce y Holtman, descubren lo que se llama la inmunidad innata. ¿Qué es esto? Es aquel sistema que tiene que ver con, cuando está fortalecido, evitar que precisamente ingresen antígenos o sustancias que nos van a atacar, virus, bacterias, hongos y todo eso. Y Ralph Stein descubrió las células dendríticas, lo que se llamó inmunidad adaptativa. Es la parte que ya el mismo organismo tiene que ver con el desarrollo de las defensas de ese sistema inmune. Y vaya la importancia de estos premios Nobel, que lo refieren precisamente con la importancia del uso, el consumo de glutatión, porque si no hay ese glutatión que empieza desde que nosotros nacemos en el amamantamiento o en la alimentación que hay, no hay glutatión, entonces este sistema inmune es indefenso, es débil y pueden venir enfermedades bastante desastrosas. Los niveles de glutatión ellos lo fueron conociendo a partir de la época. Como ya les dije, miren que el voluntario joven, los niños, las personas jóvenes tienen una cantidad suficiente en sangre para mantener la vida, para mantener el estado de salud lo más normal o lo mejor posible. Ese nivel de glutatión está entre 340 y 1200 milimoles por litro. En la medida que va pasando el tiempo, ese glutatión se va degradando por la cantidad de lo que nosotros en medicina integrativa le llamamos epigenética. De acuerdo a lo que nosotros nos alimentamos, de acuerdo a lo que nos rodea, lo que son los plaguicidas y todas esas cosas, la misma electromagnética, va haciendo que estas células vayan trabajando más de lo normal, más de lo común, porque la célula tiene su función principal de producir energía, pero si hay algo que lo atañe, en estos momentos como acabo de entrar precisamente a compartir con ustedes, siempre late un poco más el corazón por la emoción de estar precisamente en compañía de ustedes, dándole la mejor información posible. Pero eso hace que nuestro corazón lata más. ¿Y qué pasa con eso? Las células trabajan más, por lo tanto, va a producir mayores metabolitos, mayores radicales libres. Y vaya nuestra profesión como tal, la anestesiología y muchas otras profesiones que también tienen que ver de acuerdo al estrés que esa profesión le ejerza en el ser, va a hacer que la producción de radicales libres sea mucho mayor. Esa producción de radicales libres es la que va entonces a
hacer que no sea una matriz extracelular como esta, cual pueda conducir. Matriz extracelular es aquel líquido que nos tiene entre una y otra célula de los millones y trillones de células que tenemos en el organismo. Y el glutatión no va a hacer la función en una sola célula, es en todo el organismo, más unas que la otra. El glutatión, como les dije, el donador de cisteína se va a unir con la glicina y el ácido glutámico para formar entonces lo que se llama ese tripéptido que va a tener esta idea espectacular y sus funciones como tal. Ya les he venido mencionando que es el fortalecimiento de ese sistema inmune. Mientras más sano esté ese sistema inmune, va a rechazar o a prever que lo que nos ataque, en este caso actual que nos atañe y que nos viene en este foro, que es la vida. Ese sistema inmune bien fuerte, el ataque va a ser menor, la persona se va a contrarrestar o el sistema inmune lo va a contrarrestar de tal manera que no va a ser grave la situación, siempre y cuando haya la suficiente donador de cisteína para que se forme. Otra de las funciones principales es la desintoxicación. Si vieron la diapositiva anterior, esa célula limpia, eso es lo que consiste. La célula normalmente siempre en su metabolismo está produciendo esos radicales libres, esos detritos, que tienen que ser sacados del organismo a través de los riñones. Por eso el riñón y el hígado sobre todo, tiene la mayor consumo de glutatión. Entre los dos tienen alrededor de un 25% de consumo. ¿Por qué el hígado? Porque es que es el encargado de desintoxicar, de limpiar todo el organismo. Todos los desechos llegan allá y él es el encargado de hacer la limpieza celular. Otra de las funciones, porque esto se produce en la mitocondria, es la producción de la energía, la que nos va a dar vida, la que nos va a mantener activos y todo eso. Y el llamado antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque todos aquellos otros antioxidantes como vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido alfa-lipoico, no funcionan bien si hay una deficiencia de ese de ese glutatión. Aquí no me voy a detallar mucho, ni tampoco quiero que se aprendan esto, pero esto lo ve uno en primaria. ¿Se acuerdan aquella célula que vimos y todo eso? Pues miren que la parte amarilla aquí es donde es la fábrica de esa energía. En forma general, cómo es una célula y su mitocondria como productor propio de energía. En todas esas células, como la vieron, va a ser igualita en todo nuestro organismo. Pero vaya aquello que nos va a producir esa degradación de ese glutatión. ¿Qué es lo que lo produce más? Ya les había mencionado. Un golpe, un proceso quirúrgico o algún otro proceso inflamatorio como tal va a hacer que esa producción de radicales libres sea mayor y va a producir lo que se llama un estrés oxidativo. Los rayos ultravioletas, la contaminación ambiental, todo esto va a ocasionar, además del tabaco, lo que uno come, lo que se llama comida chatarra. ¿Qué es comida chatarra? Pues la mayor cantidad de gluten, la mayor cantidad de azúcar, todo eso, lo que produce lo que la célula va a necesitar en forma mucho más fácil, sin echarle mano a otros mecanismos como es la grasa, que también es buena, o lo que nosotros le llamamos cetoacidosis, una dieta cetogénica. Eso hace que el organismo funcione mucho mejor y actúe mejor. Todo ese estrés oxidativo a la larga va a dañar ese ADN, y de allí es donde vienen entonces los procesos de enfermedades neurodegenerativas y hasta el cáncer. El estrés oxidativo, igual, como ya les mencionaba, produce en su metabolismo tanta cantidad de radicales libres, la misma gráfica anterior. Y si vemos en la parte de abajo ese verdecito en la línea, cuando el glutatión está en cantidades suficientes, ese radical libre está abajo, y de tal manera que el organismo va a actuar mucho mejor. Cuando está alto, pues ya va a producir toda esta cantidad de enfermedades generales. En la parte de la articulación es lo que se forman las artritis reumatoideas,
la psoriasis y todo aquello en el corazón, va a producir lesiones en la íntima vascular y va a dañar el sistema cardiovascular, lo que se traduce en una hipertensión y cosas por el estilo. Los pulmones y, en fin, todo el sistema va a ser afectado cuando el glutatión está muy bajo. Hay unas cuestiones que nosotros tenemos que ver y se da uno cuenta precisamente que son peores cuando hay contacto con el coronavirus, con el da vida, en aquellas comorbilidades, como son la edad mayor de 65 años, la diabetes, porque es que la diabetes hay una exageración de producción de radicales libres, la hipertensión, algunos tóxicos, como ya los mencionaba, los fumadores, los adictos y todo eso, enfermedades neurodegenerativas. Cuando ya hay contacto con el da vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa producción de radicales libres va a ser mucho mayor. Y si nos encontramos deficiencia de glutatión, el desastre va a ser mayor. Y miren, aquí se empieza la producción de citoquina, la primera citoquina que se libera cuando hay contacto y llega el macrófago, lo identifica y se lo presenta a los leucocitos, empieza esa primera producción de citoquina, que es la interleuquina L1. Esa es la que más produce una sensibilidad en el sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso central, y es la que produce por eso algunas de los síntomas principales, esa cefalea intensa. Es los primeros síntomas. Ojo, cuando se presentan estos primeros síntomas generalmente son después del contacto, alrededor de los primeros 5 días. Pasan 2, 3 días y eso fue ya tranquilo y la gente pensó o piensa, listo, ya no me siguió, ya el proceso está. No, señor, el proceso inflamatorio sigue. Eso es lo que nosotros le llamamos proceso inflamatorio persistente. Ese proceso inflamatorio sigue y esa liberación de citoquinas llega a ser mayor y es lo que se llaman tormentas de citoquina. Y el foco más agudo, el foco principal donde hace más daño es en el pulmón. Por lo tanto, llega a la tercera fase, que se llama la tercera fase pulmonar, y es la que vienen las consecuencias graves. Y de allí terminan entonces en las unidades de cuidados intensivos, y cuando ya hay una fibrosis tenaz o severa, es difícil revertir esa misma fibrosis porque va a ser la membrana encargada de ese intercambio gaseoso. La salida de CO2, que son los radicales, o sea, son la producción final del metabolismo, y la entrada de oxígeno. Como les decía, las citoquinas proinflamatorias, está principalmente la interleuquina 1, la interleuquina 6, que son más desastrosas entonces en aquellos pacientes que tienen un deterioro o un nivel muy bajo de glutatión, así como es la hipertensión, la diabetes y todo eso. Quiero mostrarle precisamente esta gráfica donde va el curso de lo que les mencionaba anteriormente, y no voy a entrar en detalles porque pues estas son las fases que terminan desde el contacto, los síntomas, la primera fase pulmonar y la cuarta fase, que es la fase final pulmonar. ¿De dónde obtiene entonces para corregir la deficiencia de glutatión? En la alimentación. Pero vaya que para poder obtener, digamos, 10 miligramos de cisteína como donador de cisteína para el glutatión, requeriremos tomar alrededor de 12 a 18 huevos al día crudos. ¿Por qué? Porque la cisteína es lábil al calor, de tal manera que cualquier calorcito la destruye y no va a ser suficiente para llegar al dentro de la célula y formar entonces el glutatión cuando se une con el ácido glutámico y la glicina. Asimismo en el pescado, en las algas y todo eso. Hay referencias médicas que nos avalan precisamente toda esta cantidad de esa deficiencia de glutatión ante el da vida. Como ya les mencionaba, la deficiencia del glutatión pues, es la causa más seria de las manifestaciones severas en los pacientes que son contactados o que llegan en contacto con el da vida. Muchísimas gracias. La verdad que quisiera pues seguir contándoles todos estos detalles que nos atañen, me fascina. Y bueno, pues Adriana, muchísimas gracias por tu amable presentación y muchas gracias a todos por su audiencia. Doctor, yo le hago una pregunta.
Quisiera hacerle una pregunta para terminar su presentación. Desde su experiencia como médico y lo que ha visto, ¿por qué aumentar los niveles de glutatión en los pacientes considera usted que podría ser una alternativa después de todo este estudio? Muchas gracias que nos presenta. Podría ser una estrategia valiosa para complementar los tratamientos que se están dando frente al COVID-19. Sí, cuando uno tiene la suficiente producción ese donador de cisteína externo para formar el glutatión, cuando los mantiene en un nivel suficiente, el sistema inmune va a estar apto para poderse defender. Y otra de las cosas que tiene ese donador de cisteína es que además la función que tiene es modular la citoquina, es un modulador de citoquina, un modulador inflamatorio, para evitar que precisamente ocurran esos casos de una tormenta de citoquinas que a la larga lo que va a afectar son las células foco. Entonces es mucho mejor estar antes tomando el donador de cisteína, o por lo menos cuando hay el contacto, a tratarlo de buscar y aumentar lo mejor posible. Acuérdense que les decía que el glutatión hace parte de la vida. Sin él no viviremos. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta así ya para cerrar y muchísimas gracias por su participación. ¿Usted toma precursores de glutatión hoy en día? Lo estoy tomando, tomo 3 veces al día como anestesiólogo. Precisamente en cualquier momento me toca atender pacientes. Yo no les comenté la parte propia como tal de mi proceso pulmonar sensible. Yo estoy sano, pero estoy con una preexistencia, por así decirlo, puedo decir comorbilidades. De hecho, eso me hace estar más tranquilo para que en cualquier momento que yo salga, sé que mi sistema inmune va a responder satisfactoriamente. Gracias, doctor Gustavo, y gracias por todo lo que nos